Buenas, mi nombre es Jonathan Fidel Castro Pacheco, soy estudiante de medicina y voy a hablar acerca de uno de los ítems del examen psiquiátrico mental, como lo es el pensamiento. Para ello traigo esta tabla de contenido donde estaré hablando de qué es el pensamiento, qué es pensar, cuáles son los tipos de pensamiento que encontramos a lo largo de la vida, cuáles son sus bases biológicas, cuál es el origen del pensamiento, cómo se evalúa este ítem, cuáles son las preguntas que surgen cuando evaluamos este pensamiento. Hablaré también de las formas de psicopatología de los trastornos que podemos encontrar en el pensamiento, como lo son el trastorno del origen, el trastorno del contenido, el trastorno del curso y el trastorno de la forma del pensamiento. Empezando, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento, como definición, es la función más compleja y elaborada del psiquismo. Es la función que nos permite crear y comunicar ideas. Asimismo, el pensamiento es la función dependiente de la función de la conciencia que nos permite acceder a los procesos cognitivos superiores de simbolizar y contextualizar, saber y comprender las ideas de un emisor y así nosotros como personas poder interpretarlas y dar una respuesta que dé como resultado la comunicación verbal entre dos o más personas. Por otro lado, vamos a ver lo que es el pensamiento y lo que es pensar como acción. Entonces, el pensamiento, además de lo que ya mencioné, vamos a ver qué es todo aquello lo que es susceptible de ser expresado mediante palabras o mediante una comunicación no verbal. Es decir, la comprensión de las ideas que tenemos las podemos llevar mediante el lenguaje verbal. Ahora, los pensamientos se refieren a algo que expresa contenido. No hay pensamientos en blanco ni ideas que no se puedan expresar verbalmente. Un ejemplo es un mapa físico es la representación de un lugar geográfico. Y los pensamientos son las representaciones mentales de objetos, de frases, de palabras que están alrededor de nosotros en el mundo y que deseamos expresar. Por otro lado, la acción de pensar es la acción de realizar operaciones entre símbolos. Otra forma de decirlo es realizar computaciones, establecer relaciones causales entre representaciones mentales, lo que nos hace llevar a que el pensar como acción es establecer la relación entre las ideas, mientras que el pensamiento ya es cuando nosotros queremos expresar esas ideas. Es decir, primero pensamos como acción y después expresamos nuestro pensamiento en palabras. Ahora, en cuanto a los tipos de pensamiento que vemos a lo largo de la vida del ser humano, vamos a ver dos tipos de pensamiento, el pensamiento primitivo y un pensamiento secundario. El pensamiento primitivo lo atribuyen más que todo a los niños menores a 5 años o 10 años que no han desarrollado todavía el raciocinio de las ideas. Y a su vez lo asocian también con los enfermos mentales, ya que este par de individuos se guían por el proceso primario, es decir, la temporalidad, la ausencia de contradicción y desplazamiento y las condensaciones de energía psicológica. La temporalidad, vamos a ver que se obedece al tiempo del placer, es decir, todas las acciones que, que el niño o el enfermo mental piensen hacer, la hacen sin antes pensar una consecuencia posterior al acto que están realizando. En cuanto a la ausencia de contradicción, nos dice que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto nos quiere decir que
ellos pueden estar pensando una cosa y estar haciendo otra. Y en cuanto al desplazamiento y condensación de energía, se podría decir que la expresión con la que se puede comunicar y expresar el recién nacido y el niño es mediante gestos, de los cuales son los primeros inicios del yo consciente. Como sabemos, el habla se desarrolla después de los 2 años, pero antes de los 2 años el niño tiene que buscar la forma en cómo comunicarse, en cómo pedir ayuda y en cómo expresar su deseo de hambre, a lo que va relacionado con la atemporalidad. Entonces, el niño está llorando, tiene hambre, esa es su forma de expresar las ideas que tiene en su cabeza de manera no verbal o mediante gestos. Por otro lado, el pensamiento secundario es ya el pensamiento de una persona racional. Nos vamos al otro extremo o a la diferencia del extremo de la vida en cuanto el niño menor a 10 años y a un adulto mayor de 18 a 20 años o una persona que ya presente raciocinio. Entonces, este pensamiento es por esencia simbólico y se basa en las leyes del tiempo, de la causa y el efecto, los conceptos, los símbolos y las representaciones, ya que obedece al principio de la realidad, donde una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. No existe nada sin una causa aparente y toda causa produce un efecto, pero el efecto no puede producir una causa. Ya cuando hablamos de un pensamiento secundario, estamos hablando de una persona que es capaz de expresar aquellas ideas que rondan por su cabeza de una manera lógica, en donde lo que él piensa debe decirlo de forma clara y concisa para no generar un efecto. Allá es cuando nos dicen que este pensamiento se basa en el principio de la realidad, del tiempo y del espacio, porque todo pensamiento tiene un orden cronológico, donde una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Hablando acerca de las bases biológicas de la función del pensamiento, la función tiene asiento en los en los lóbulos cerebrales, principalmente en el frontal, el parietal y el temporal. Y la elaboración del pensamiento depende de la cantidad de mielina del sistema nervioso central y de la socialización que tengan los individuos. Si una persona está aislada, poco va a ser de esta persona su capacidad de expresar sus ideas. En cambio, una persona que es socialmente activa tiene más capacidad para expresar y saber qué va a decir. Ahora, vamos a ver que del pensamiento concreto se pasa al pensamiento abstracto, pero se dice que es patológico cuando del pensamiento abstracto pasamos a un pensamiento concreto. ¿Qué son estos dos pensamientos? El pensamiento concreto lo vamos a igualar o lo podemos asimilar al pensamiento primitivo, donde para nosotros poder decir que estamos enfrente de algo tenemos que tocarlo y tenemos que verlo. Por lo tanto, es un pensamiento, como decirlo, en 2D, donde no va más allá de nuestra imaginación. En cuanto al pensamiento abstracto, ya es un pensamiento que se puede asimilar al secundario, donde la persona ya va a empezar a tener creencias de lo abstracto, va a tener un raciocinio y puede hacer conjeturas más sofisticadas que las de una persona que solamente tiene un pensamiento en concreto. Cuando se pasa del pensamiento abstracto al pensamiento concreto es patológico y una de estas eh, patologías muy frecuentes que vemos de esto es la enfermedad del Alzheimer o la enfermedad del Parkinson. En cuanto al origen del pensamiento, este tiene un origen normal y un origen mágico. El origen normal produce el pensamiento lógico y simbólico del adulto normal.
ya que nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos se expresa a través de las ideas y las ideas se construyen desde la vivencia de la realidad y de su juicio. Es decir, que si una persona que vive una realidad correcta o éticamente correcta, nuestro juicio de la realidad va a ser adecuado y complementario a lo que vemos nosotros en la sociedad. En cambio, por otro lado, un origen mágico se sustenta sobre una base incierta en relaciones con ellos que pueden o no ser reales, siempre y cuando tal tipo de pensamiento sea compartido comunicativamente por otros. Como por ejemplo, vemos en la imagen que en, en la antigüedad se utilizaban las pieles de los tigres para cubrirnos del frío. Pero aquellas personas que tienen un pensamiento mágico pensaban que no solamente los protegía del frío, sino que a su vez, cuando se colocaban estas mantas de piel, podían asimilar y tener la misma fuerza y tener las mismas virtudes de la piel del animal que, que tenían en su cuerpo. Ahora, ¿cuál es la evaluación del pensamiento? Así como todo paciente, nosotros como médicos tenemos que analizarlo de cefalocaudal desde el primer momento que tenemos contacto con él, en donde el lenguaje no verbal nos va a mostrar un aspecto muy importante de si esta persona eh, está abierta o está un poco más eh, cerrada al hecho de querer hablar con nosotros. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen al momento de hacer esta evaluación del pensamiento? Vemos, por ejemplo, que en las patologías donde sospechamos delirios de persecución haremos estas siguientes preguntas. ¿Usted se ha sentido perseguido o ha sentido que otras personas quieren incomodarlo, molestarlo o están en su contra? O otra sospecha de unas ideas de grandeza, podemos preguntarle a la persona que si tiene alguna capacidad, don o habilidad especial que sea otorgada por algún ser supremo, o que si se siente superior en algo al compararse con los demás. Ahora, también está la opción de otros delirios, en donde vamos a preguntar que si escucha voces o que se siente atraído por voces que lo llaman de la radio o la televisión, o si otras personas saben lo que piensa sin necesidad de que él las exprese. Ahora, si estas personas se sienten, digámoslo, de un modo tímido al no querer hablar y expresar sus emociones, lo más normal es que esta persona diga que no quiere responder las preguntas. Ahora, si la persona se siente absolutamente quieto y no pronuncia alguna pregunta y se observa desconfiado y se niega a, a responder las preguntas que le estamos haciendo, su comportamiento que nosotros tenemos que intuir o que tenemos que preguntarle si es que no como pregunta, sino como afirmación, si esta persona cree que alguien lo está persiguiendo o piensa hacerle daño. De manera similar, cuando se duda de las razones expuestas por una persona al explicar su comportamiento, porque estas personas piensan que lo que están haciendo está bien hasta que otra persona le comenta que no es así. Ahora, hablando un poco de la psicopatología, vamos a ver 4 formas en las que se puede ver una alteración del pensamiento. Primero vamos a hablar acerca de los trastornos del origen, donde vamos a ver dos en concreto, el autista y en concreto, un origen en concreto. En cuanto al trastorno del contenido del pensamiento, vamos a estar hablando de las ideas delirantes, ideas fóbicas y
los delirios secundarios y el delirium como tal. Además de esto, en esta parte de la psicopatología también estará hablando de el pensamiento de acuerdo, o mejor dicho, el delirio de acuerdo a la fenomenología. En cuanto a los trastornos del curso, vamos a ver que estos van a estar dados por el defecto o el exceso del pensamiento, donde vamos a encontrar la taquixiquia y la braquixiquia, que van a estar dados más que todo por la velocidad en que la persona expresa el pensamiento. Si lo expresa de manera lenta, vamos a estar hablando de una braquixiquia, y si lo expresa de una manera rápida, de una taquixiquia. Como último, los trastornos de la forma, vamos a ver que son alteraciones de la función de la conciencia o del origen o del curso del pensamiento. En cuanto a los trastornos del origen, vamos a ver primero el autista. El pensamiento autístico, vamos a ver que el sujeto va deteriorando su capacidad comunicativa en la medida en que empieza a perder los significados, por lo que lentamente tiene que recurrir a significados subjetivos y propios que solo él logra entender. Ahora, si la vivencia y las relaciones interpersonales de estas personas se ven alteradas o se perturban, su juicio de la realidad también será errado y las ideas que se construyan a partir de ese juicio serán anómalas. Esto lo vemos en las personas que tienen poco desarrollo social en cuanto a las relaciones interpersonales. En cuanto al pensamiento en concreto, vamos a ver que es el pensamiento literal o unidireccional en el que no se captan matices de metáforas ni elementos abstractos y lo asimilamos a lo que es el pensamiento primitivo o el pensamiento en concreto, donde para poder entender algo y lograr expresar nuestras ideas, primero tenemos que ver y tocar aquella idea que queremos expresar. En cuanto a los trastornos del contenido del pensamiento, vamos a ver que los contenidos del pensamiento son las ideas que éste mismo produce. Y vamos a ver que no hay un pensamiento normal o anormal en lo referente a los temas del pensamiento, pero sí que el pensamiento puede abordar cualquier temática y lo hace creando desde las grandes obras de arte, la filosofía, la ciencia, hasta ideas completamente absurdas, que es donde vemos como tal ya los trastornos. Ahora, en cuanto a las ideas hablando, encontramos las ideas de tipo fija, las ideas sobrevaloradas, las obsesivas y las fóbicas. En cuanto a las ideas delirantes, vamos a ver un delirio primario, donde vamos a encontrar de dos tipos, un delirio primario depresivo y un delirio primario paranoide. En el depresivo vamos a encontrar conductas hipocondríacas, conductas de ruina, conductas de culpabilidad o eh, de negación de un órgano. En cuanto a las ideas delirantes primarias de tipo paranoide, vamos a ver la megalomanía, las ideas persecutorias o las ideas místicas. Además de eso están las ideas delirantes secundarias, el delirium y el delirio crónico, que en este delirio crónico vamos a ver también conductas parafrénicas, erotomaníacas, celotípicas y de tipo reivindicativo. En cuanto a las ideas fijas, vamos a ver que son trastornos del contenido del pensamiento por el cual ideas reiteradas persisten en el flujo del pensamiento de la persona. En cuanto a las ideas sobrevaloradas, es el trastorno del contenido del pensamiento por el cual una alta carga afectiva de ideas aparecen más importantes de lo que objetivamente son. En cuanto a las ideas obsesivas, es el trastorno del contenido del pensamiento por el cual ideas, imágenes o impulsos llegan sin intervención voluntaria y estas no están de acuerdo ni encajan con el resto de los pensamientos.
Y por último están las ideas fóbicas, que son trastornos del contenido del pensamiento por el cual ideas asociadas eh, a temores salen a la luz. Ahora, un ejemplo más claro de estas ideas pueden ser las que vemos en las imágenes. Por ejemplo, la primera persona, ya hablé que las ideas fijas son aquellas ideas que aparecen reiteradamente en el flujo del pensamiento de la persona. Como por ejemplo pueden ser pensamientos de un tema en específico y que solamente habla durante varios tiempos en este mismo tema. Como ideas sobrevaloradas, podemos apreciarlas en personas que son patrióticas, en donde simulan estar en guerra y que tienen que darlo todo por el país, cuando en realidad el país no está en guerra. Pero ese sentido de patriotismo es el que lo lleva a una idea sobrevalorada. Por otro lado, las ideas obsesivas, un ejemplo de esto cotidiano pueden ser las ideas de un orden, lo que lleva a la persona a un trastorno eh, obsesivo compulsivo del orden. Y por último, las ideas fóbicas, vamos a ver que son ideas o son conductas en las cuales la persona se siente temerosa de hacer o de hacer o entrar en un ambiente en específico. Ahora, así como lo venía diciendo, las ideas fijas son ideas reiteradas en formas persistentes que alteran el flujo normal del pensamiento y aunque dominan gran parte de la actividad consciente, no desadaptan ni modifican significativamente la personalidad. Estas se caracterizan por ser incómodas o desagradables y por estar presentes buena parte del tiempo durante periodos variables, ya sea minutos, horas o incluso durante días. Vamos a ver que en la vida cotidiana pueden ser las preocupaciones de la vida, como por su situación laboral, su situación económica, sus relaciones interpersonales, su vida sexual, su apariencia personal o su desempeño académico. Hablando ya acerca del ámbito psicopatológico, vamos a ver que se encuentran los trastornos eh, por uso de sustancias psicoactivas y trastornos depresivos. En cuanto a las ideas sobrevaloradas, son ideas firmemente sostenidas donde se exagera su valor y son creencias firmemente sostenidas que pueden ser calificadas de exageradas en cuanto a la valoración que se establece. El sujeto íntimamente está convencido de que son ciertas, por lo que las defiende a fuerza. Por lo tanto, vamos a ver que su conducta va a estar alterada cuando aquellas personas quieran desestimar esta, esta idea. Ahora, el alcance de estas ideas sobrevaloradas se aprecia en las emociones y en los actos de conducta que estos generen. Podemos verlas en la vida cotidiana, en las ideas celotípicas, cuando hablamos de los celos entre parejas, en los prejuicios como el racismo, y en el ámbito psicopatológico vamos a ver los trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad generalizada, ansiedad social, en las en algunas fobias específicas, los trastornos de síntomas somáticos como la hipocondriasis y los trastornos alimenticios como la anorexia. En cuanto a las ideas obsesivas, vamos a ver que son ideas, imágenes o impulsos intrusivos repetitivos que no son deseados por la persona. Es decir, estas ideas entran sin voluntad de la persona y que no están de acuerdo ni encajan con el resto de los pensamientos. Ahora, estos generan en la persona cierto tipo de síntomas, como por ejemplo la angustia de no poder quitarse esa idea de la mente, le genera a sí mismo malestar consigo mismo de no poder
eh, quitarse esa idea de la mente, incomodidad, descontrol involuntario, ansiedad e incluso hasta miedo. Ahora, las ideas obsesivas y las compulsivas son los síntomas principales y característicos del trastorno obsesivo compulsivo. Y estas ideas pueden ser secundarias al uso de sustancias como las anfetaminas y la cocaína, pero también presentarse como parte de otros trastornos, como es en el caso de la neurosis obsesiva, donde la persona se torna dubitativa, desconfiado, temeroso y meticuloso y sobre todo angustiado. En cuanto a las ideas obsesivas más frecuentes, encontramos las ideas de contaminación, las ideas de horror y agresividad, las ideas de dudas obsesivas y la necesidad de un orden determinado. En cuanto a las ideas obsesivas de contaminación, corresponden al temor de la persona de contagiarse de algún germen o ensuciarse eh, de alguna superficie o de algo que tenga otra persona mediante el contacto físico. Ahora, las ideas obsesivas de las dudas consisten en preguntarse a uno mismo una y otra vez si ha realizado o ha dejado de hacer un acto en concreto. Como por ejemplo, cuando esto cotidianamente se puede ver cuando salimos de la casa y nos preguntamos, ¿será que cerré la puerta de la nevera? ¿Será que dejé la puerta abierta? ¿Será que la estufa está prendida? Etcétera. En cuanto a las ideas de horror y agresividad, vamos a ver que estas ideas se van a caracterizar por la aparición súbita de ideas que habitualmente son consideradas horrorosas o agresivas por quienes las experimentan, por lo que de inmediato se rechazan y estas se acompañan de fantasías que estas personas hayan tenido en un pensamiento anterior y que pueden ser expresadas o llevadas a cabo en algún momento. Las personas son frecuentes eh, de ansiedad, se sienten temerosas, incluso pueden llegar a gritar en lugares concurridos, en lugares donde no está pasando absolutamente nada a su alrededor, pero por estas mismas ideas de horror, ellos tienen una especie de confusión mental. En cuanto a la necesidad de un orden determinado, vamos a ver que la persona experimenta un intenso malestar cuando observa objetos desordenados o asimétricos, lo que lo lleva a un trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a las ideas fóbicas, vamos a ver que esto es un trastorno del contenido del pensamiento por el cual ideas asociadas a temores irracionales que generan marcada angustia y limitan aspectos de la vida cotidiana y que obligan al individuo a evitar o desplazar objetos o situaciones que inconscientemente le simbolizan algún conflicto en su vida cotidiana. En esto encontramos la neurosis fóbica, en donde la persona moviliza mecanismos de defensa como simbolismos o proyecciones o desplazamiento para evitar ciertos tipos de actuaciones y de actitudes. En cuanto a las ideas fóbicas, están los temas fóbicos y las conductas fóbicas. En cuanto a los temas fóbicos, vamos a ver que son temores infundidos a salir solo, como por darles un ejemplo, o como lo vemos en la imagen, el miedo a los espacios cerrados, como lo es la claustrofobia, o a la parte izquierda, el miedo a la oscuridad, que es la nictofobia. En cuanto a las conductas fóbicas, son aquellas conductas eh, que la persona le han comentado o que esta misma persona piensa que puede servir como escudo ante estas ideas fóbicas. Un ejemplo de esto es el, la idea de no pasar por debajo de una escalera. Vamos a ver que esto es una conducta de evitamiento. O por ejemplo, de salir en un viernes 13 o un martes 13. Por otro lado, cuando le ocurren cosas
malas o cosas que no quieren que ocurran, esta persona dice, toco madera para sentirse protegida de estas ideas o de que alguna entidad maligna le quiera hacer daño. En cuanto a las ideas delirantes, estas también reciben el nombre de delirios y son creencias o narrativas extrañas que solamente ve la persona. Estas creencias son sostenidas con firmeza y defendidas con vehemencia a pesar de que las demás personas piensen lo opuesto. La intensidad de estos delirios se observan en la gran influencia que ejerce en el comportamiento habitual, ya que lo modifican incluso hasta transformarlos completamente. Estas personas aceptan que les digan que no están viendo lo que sí están viendo, pero no lo aceptan debido a que eh, su historia es tan contundente que ellos la defienden firmemente. En cuanto a las características, vamos a ver que ellos van a tener un cambio comportamental por esto mismo que les dije, porque ellos no aceptan, o sí aceptan que le están diciendo, pero no logran interiorizar de que las ideas que ellos tienen son aparte a las que en realidad están ocurriendo. Otra característica de las ideas delirantes son las historias sistematizadas y la firmeza en sus creencias. Estas historias están tan bien relatadas que para ellos sí pasó cuando en realidad no. También pueden haber delirios persecutorios en la esquizofrenia, en la manía, en la depresión y en trastornos psicóticos inducidos por sustancias. Hablando acerca de las ideas delirantes primarias, vamos a ver que estos son trastornos del contenido del pensamiento en donde se tiene una idea patológica errónea o absurda de carácter que no se puede modificar, es incorregible. Lo que define a una idea delirante no es solamente el error o el absurdo del contenido, sino que estas personas no modifican su pensamiento y no muestran una reversibilidad en el proceso del origen patológico, lo que conlleva a una desadaptación y que de aquí en adelante estas personas arrastran a un mal funcionamiento global del psiquismo. Ahora, estas ideas delirantes primarias las podemos encontrar de dos tipos, las ideas depresivas y las ideas paranoides. En las ideas de tipo depresiva vamos a ver las ideas de personas hipocondríacas, de ideas que lleven a la ruina, a la culpabilidad o a la negación de órganos propios del mismo ser humano. En cuanto a las ideas paranoides, encontramos ideas megalomaníacas, de persecución, ideas místicas, de control, de difusión y de robo y lectura del pensamiento. En cuanto a las ideas depresivas, estas hacen referencia a la vivencia delirante de la pérdida que se vive con sufrimiento y dolor emocional intensos en el que la vivencia subjetiva de culpa por la pérdida impele a la necesidad de una expiación o castigo. En estas encontramos las ideas hipocondríacas, en donde el escenario del delirio depresivo lo constituye el propio cuerpo, en donde el afectado cree que padece de una enfermedad grave o que las manifestaciones normales del funcionamiento corporal corresponden a la presencia de alguna enfermedad que no tiene demostración clínica a pesar de las frecuentes valoraciones médicas y los exámenes paraclínicos que apoyen tal creencia de que la persona está enferma. Por lo que empieza un erratismo por parte de los médicos y las medicinas que no logran sanar lo que supuestamente está enfermo. A estas personas se les conoce como los enfermos imaginarios. En cuanto a las ideas depresivas de ruina, vamos a ver que el escenario básico del delirio depresivo lo constituye el mundo externo del paciente, el cual vive con gran angustia en un pensamiento catastrófico y pesimista de que por culpa de él mismo o por acción
o por omisión de alguna acción vaya a desencadenar una ruina total y un desenlace final en las demás personas. A esto, en las ideas depresivas de ruina y de culpa, podemos también incluir unas ideas de desesperanza, que se trata de creencias en donde se sobreviene un futuro sombrío en el que todo saldrá mal y nada de lo que se haga en un presente o en un futuro tendrá repercusión en esa acción final. Aquí es en donde entran las ideas depresivas, en donde el escenario del delirio depresivo lo constituye el propio psiquismo, ya que por, por un desenlace final de cualquier acción que esta persona o de que el entorno de la persona haya generado, él se va a sentir culpable de que por él mismo fue que ocurrió eso y de que por más que él haga no va a haber un cambio. En cuanto a las ideas depresivas por negación de órganos, vamos a ver que son eh, escenarios que lo constituye el propio cuerpo, en donde la persona tiene todos sus órganos y todas sus extremidades, tanto internas como sus órganos, tanto internos como externos, los tiene completos, pero él no siente que sea así. Todo lo contrario pasa en aquellas personas que sufren de lo que se conoce como el órgano fantasma. Estas personas niegan la presencia de un órgano cuando sí la tienen, a diferencia del otro que piensa que tiene un órgano cuando no lo tiene. Ahora, las ideas depresivas de tipo paranoide, vamos a ver que lo característico de este delirio es la autorreferencialidad en la cual toda la temática delirante gira alrededor del individuo. Y vamos a ver las ideas megalomaníacas, las de persecución, las místicas, las de control e influencia, las de transmisión del pensamiento y las de robo y lectura del pensamiento. En cuanto a las ideas megalomaníacas, vamos a ver que es una idea delirante paranoide de grandeza en cualquier aspecto. Es la convicción de la persona de tener talento, valor, dinero o sentir poder o, o conocimientos especiales otorgados por una entidad suprema o por él mismo y que por lo general no son reconocidos por los demás. Esta persona se dice que vive en el egocentrismo, donde él va primero, segundo va él y tercero también va él y luego van las demás personas. Ahora, otras variedades también incluyen la creencia de tener una relación especial con individuos poderosos y de ser el portador de un mensaje divino o de ser alguien importante y de considerar que la persona real sea un impostor. En cuanto a las ideas de persecución, vamos a ver de que es objeto el paciente puede ser hecha por medios físicos, electromagnéticos, mentales, por los cuales otros intentan hacerle daño físico, mental o moral. Y esta persona vive como egodistónica. Vamos a ver que el delirio paranoide suele aparecer primero en la modalidad de grandeza y posteriormente puede girar al de persecución. Frente a tantos poderes, se despierta la envidia de los demás, los cuales empiezan a perseguirlos para obtener este tipo de poder. En cuanto a la mística, a las ideas místicas o de posesión, la idea delirante está referida básicamente a los aspectos culturales de la religión o una creencia dominante en el médico, por lo que el paciente cree que en forma delirante ser el elegido de un poder sobrenatural, bendecido con dones o talentos especiales. En cuanto a las ideas paranoides de control o fuerza, vamos a ver que sus pensamientos o emociones son percepciones o acciones que están bajo el control de otras personas, espíritus o fuerza. Y estos también son llamados experiencias de pasividad.
En cuanto a las ideas paranoides de robo y lectura del pensamiento, vamos a ver que las personas sienten que aquellos que están cerca pueden leer sus mentes y sus pensamientos antes de que estos los logren evocar mediante algún método de transmisión de la comunicación. Por lo tanto, aquellas ideas que generen alguna grandeza son robadas y esta persona piensa que fueron robadas sin ellos antes decirlos y no porque a otra persona se le ocurrió esa misma idea. En cuanto a la transmisión del pensamiento, vamos a ver que los pensamientos propios son difundidos por medios de comunicación convencionales o novedosos y son conocidos por las demás personas. En cuanto a los trastornos del contenido, vamos a ver la idea delirante secundaria, que es un trastorno del contenido del pensamiento que aparece como producto de una conmoción psicológica súbita y masiva sin que previamente se haya modificado la personalidad. Y esta es debida fundamentalmente a una alteración del afecto que hace que se produzca secundariamente la alteración del pensamiento. En cuanto al delirium, vamos a ver que en el delirium sí es un trastorno del contenido del pensamiento, pero esta sí es debido a una causa exógena y que médicamente se puede demostrar, como por ejemplo un trauma craneoencefálico. En los delirantes secundarios son por alguna eh, conmoción psicológica súbita y masiva, en cuanto al delirium tiene una causa subyacente. Hablando del delirio crónico o delirio paranoico, vamos a ver que es una variante particular de las ideas delirantes y se comparte con la idea delirante primaria todas sus características, excepto en que no hay una desestructuración de toda la personalidad, sino solo de un segmento del funcionamiento del psiquismo. En estas, en estos delirios vamos a encontrar el delirio parafrénico, el delirio erotomaníaco, el celotípico y el de reivindicación. En cuanto al parafrénico, vamos a ver que es el delirio crónico imaginativo por excelencia y por tanto en apariencia. Este también es el más absurdo de todos, mostrando una gran riqueza imaginativa en los contenidos. Y vamos a ver que hay muchas variedades de la misma, tales como exhalar un olor desagradable, estar infectados por parásitos extraños en la piel o tener deformadas algunas partes del cuerpo. En cuanto al delirio erotomaníaco, es el delirio crónico en donde la persona se siente objeto amoroso y sexual de aquellas personas que sean importantes o influyentes en el ámbito social. En cuanto al delirio crónico de tipo celotípico, hay que diferenciar que son los celos, que es el delirio como tal, sin justa causa. Pero si la persona ya tiene indicios de que la otra persona le es infiel con otra persona, esto no se denomina un delirio de tipo serotípico. En cuanto a la reivindicación, son delirios crónicos caracterizados por la exaltación afectiva, en donde la idea prevalente de un solo postulado fundamental y su desarrollo en sector. Existen los tipos querulantes de reivindicación ideológica o apasionamiento idealista o de inventiva. Hablando un poco de estos, el de reinventiva ideológica o apasionamiento idealista es aquella persona que delira con un ideal de sí mismo imaginario en el que los complejos de frustración o de inferioridad constituyen un profundo núcleo de angustia sobre descompensada. Y en cuanto al delirio de inventiva, es cuando el paciente no tiene alguna razón de hacer y busca quemar su tiempo o gastar su tiempo en inventos nuevos, y lo que lleva esto a un delirio o la característica de este tipo de delirio es que ellos siempre buscan que sea inédito por parte de ellos. Ahora, los delirios, hablando de los delirios desde la parte de la fenomenología, vamos a ver que estos tienen eh,
tres pasos. Pero primero que todo, la fenomenología busca comprender la esencia de la experiencia humana, en donde se estudia la experiencia subjetiva del paciente y que nos ayuda a diferenciar un grupo limitado de delirios con mecanismos físicos y psicopatológicos diferentes, como por ejemplo los delirios persecutorios, los de grandeza, los de desesperanza, los míticos y los somáticos. Hablando de los pasos que constituye la fenomenología, se encuentran estos tres. La irrupción de un estado de ánimo anómalo corporalizado, la puesta en marcha de un estilo cognitivo específico y la constitución de una narrativa que da sentido a la experiencia. Ahora, en esta tabla se pueden ver cuáles son los comportamientos desde la parte de la fenomenología con la que cursan las personas. Por ejemplo, encontramos los tipos, los delirios de persecución, los delirios de grandeza, de desesperanza, los míticos y los somáticos. Ahora, el estado de ánimo anómalo, que es el primero, vamos a ver que cada tipo de delirio es posible caracterizar y describir la experiencia subjetiva que lo originan. Por ejemplo, el delirio persecutorio, eh, la persona muestra un intenso miedo y desconfianza con intersubjetiva. En cuanto al delirio grandioso o de grandeza, la persona eh, presenta una enorme confianza y seguridad en el mismo. A diferencia de la desesperanza, donde la persona muestra un profundo apagamiento emocional y corporal y no tiene confianza en un futuro. En cuanto al delirio místico, vamos a ver que esta persona se siente totalmente serena y con una lucidez mental extraordinaria, donde sus poderes o lo que él considera poderes son por parte de una entidad mítica y que esta persona está llevada o está destinada a un bien mayor. Y en cuanto al delirio somático, la persona va a mostrar una perspectiva extraña de alguna parte o alguna totalidad del cuerpo. Por otro lado, el estilo cognitivo de cada estado de ánimo pone en marcha un estilo particular del procesamiento cognitivo encaminado a fines específicos. Como por ejemplo en el delirio persecutorio vamos a ver un procesamiento dirigido a detectar el peligro y una vez detectado evitarlo y o afrontarlo. En el delirio de grandeza vamos a ver que el procesamiento va dirigido a mostrar y desplegar las grandes habilidades, los talentos, las cualidades y la riqueza o el poder que éste posee. En cuanto al delirio de desesperanza, vamos a ver que es un procesamiento dirigido a conocer las implicaciones de la irremediable situación actual y evitar consecuencias peores. En cuanto al delirio místico, vamos a ver que el procesamiento va dirigido a disfrutar del nuevo estado, comprender su alcance y en unas ocasiones compartirlo con los demás. Y por último, el delirio somático, vamos a ver que en su estilo cognitivo el procesamiento va dirigido a identificar lo que está mal en su cuerpo. Por otro lado, el último paso de los delirios por parte de la fenomenología nos habla de la narrativa. Y es que este da un sentido más elaborado a lo experienciado y lo que los sujetos llegan a percibir cuando pasan por estos escenarios. Y a su vez nos permite expresar en palabras y escribir en un formato lo vivido por estas personas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un delirio persecutorio, la narrativa de ellos van a ser: me persiguen, me quieren matar, me hacen brujería, quieren robar mi alma o saben lo que pienso. En un delirio grandioso, la narrativa de esta persona va a ser: soy rico, puedo ser o soy el presidente, soy un sabio, soy un erudito, soy el mejor del mundo, soy el número uno, soy famoso, soy Dios. En cuanto al delirio de desesperanza, eh, esta persona va a decir: estoy muerto, el mundo se acabó para mí y para las demás personas, soy la peor persona del mundo, no hay ningún futuro para mí, no puedo vivir con esta culpa.
En cuanto al delirio místico, vamos a ver que he encontrado el estado ideal del hombre, en donde él dice, soy un profeta, conseguí la sabiduría, quiero compartir este estado de iluminación con la humanidad. Y por último, el delirio somático nos dice que tengo un vacío dentro de la cabeza, una corriente sube y baja por todo mi cuerpo, o tengo una enfermedad desconocida. En cuanto a los trastornos del curso del pensamiento, estos van a ser de dos formas y se pueden diferenciar de forma cuantitativa, en defecto o en exceso. Cuando hablamos del defecto, hablamos de una bradixiquia o de un bloqueo de ideas o una mente en blanco. Y por exceso hablamos de una taquixiquia o el estado más grave de él, que es la fuga de ideas. En cuanto al defecto o enlentecimiento, encontramos las bradisiquias, que son trastornos del curso del pensamiento caracterizados por un aumento significativo del tiempo de lactancia entre el estímulo y la respuesta, y un enlentecimiento paralelo en la progresión o fluidez del pensamiento y de otras funciones psicológicas. Estos, estos tipos los podemos ver en los estados de fatiga crónica, que va a ser una respuesta fisiológica, en las intoxicaciones iatrogénicas con depresores del sistema nervioso central, en la depresión, especialmente en el del tipo bipolar, en el retraso mental, el delirium y las demencias. Ahora, en cuanto al bloqueo del pensamiento, vamos a ver que este va a ser el grado máximo de bradisiquia, en el cual existe una interrupción del curso de ideas antes de que se haya logrado llegar a un objetivo o se pueda comunicar adecuadamente lo pensado. El curso o progresión del pensamiento se detiene sin que se pueda reanudar fácilmente, y estos vamos a verlos más que todo en patologías como la depresión, en algunos trastornos psicóticos, demencias o como secuela de traumas craneanos. Cuando hablamos del exceso o el aceleramiento del pensamiento, hablamos de la taquixiquia, que son trastornos del curso del pensamiento caracterizados por un acortamiento significativo del tiempo de lactancia entre el estímulo y la respuesta, y un aceleramiento paralelo en la progresión o fluidez del pensamiento y de otras funciones psicológicas. El grado máximo de taquixiquia son las fugas de ideas, en donde la persona se le pasan tantos pensamientos por la cabeza que empieza una idea y nunca la termina, y así sucesivamente va saltando ideas, y puede que una frase sea lógica, pero que al momento de pasar a la siguiente también sea lógica, pero que no tenga relación alguna con la primera que ya dijo. Este tipo de trastornos los podemos ver en las manías, en las hipomanías, en las intoxicaciones del sistema nervioso central o en algunos trastornos psicóticos. Por último, en cuanto a los trastornos de la forma del pensamiento, vamos a ver que son una consecuencia de la alteración de la función de la conciencia, del origen o del curso del pensamiento, dado que el fin del pensamiento es el de generar ideas que tengan capacidad comunicativa. La forma consecuente de un pensamiento normal es una sucesión de ideas lógicas y comunicables. Vamos a ver que las formas patológicas del pensamiento hacen fracasar la lógica y la comunicación. Entre ellos encontramos la disgregación o la ensalada de palabras, la asociación por consonancia, la coherencia, la perseveración, la circunstancialidad, las respuestas tangenciales e irrelevantes, los neologismos y la verbigeración. En cuanto a la disgregación o ensalada de palabras, este es un trastorno de la forma del pensamiento en el que la idea en sí aislada es lógica y comprensible, pero no guarda relación con la idea siguiente, haciendo que las personas nunca terminen una idea en concreta. En cuanto a la asociación por consonancia o asociación por sonidos similares o en rimas independientes del eje del curso, vamos a ver que estas personas piensan en algunas palabras que son similares o que son sinónimos y que pueden tener relevancia en la frase que ellos están mencionando, pero que no es así porque no son los mismos significados.
En cuanto a la incoherencia, vamos a ver que es un trastorno de la forma del pensamiento en el que éste no se puede organizar de manera lógica ni comprensible en sí misma. Además de que la falta de idea de una directriz global no se encuentra una conexión significativa lógica entre las diferentes palabras que la persona está expresando o de una frase que ya tiene construida. En cuanto a la perseveración, es un trastorno de la forma del pensamiento en el cual hay marcada dificultad para cambiar de un tema a otro, deteniéndose reiteradamente en los mismos conceptos ya expresados, por lo que las repeticiones son lo más llamativo. Cuando hablamos de la circunstancialidad, vamos a ver que el discurso es impreciso, a menudo superficial, lleno de divagaciones evasivas y detalles poco importantes. En cuanto a las respuestas tangenciales, vamos a ver que cuando la respuesta no tiene relación temática alguna con la pregunta, se denomina irrelevante, y cuando la relación es distante recibe el nombre de tangencia. Y esto va dado por la forma de respuesta de un emisor de la persona que le está haciendo una pregunta. Por último, cuando hablamos de del neologismo, son palabras nuevas, algunas veces totalmente inéditas, inventadas por las personas, o que éstas tengan combinación de otras palabras. Y en cuanto a la verbigeración, consiste en la repetición monótona, por lo general con bajo volumen de frases, palabras y hasta sílabas. Y esto ha sido todo por el examen mental por parte del pensamiento.